El aire ardía sobre la llanura de Tracia como si el propio verano se hubiera convertido en un arma. Era el 9 de agosto del año 378 después de Cristo, y el sol caía implacable sobre un ejército exhausto que avanzaba levantando nubes de polvo. Delante, extendiéndose como una cicatriz pálida sobre la tierra reseca, se veía el campamento godo, un semicírculo de carros atrincherados al que los romanos llamaban lager. Detrás, a casi 15 kilómetros, quedaba Adrianópolis, la ciudad que esa jornada se convertiría en sinónimo de desastre. En medio de ese mar de calor, sudor y miedo, un hombre de unos 50 años, en cuya armadura brillaba el águila imperial, miraba al horizonte con una mezcla de orgullo y presagio oscuro. Era el emperador Flavio Valente, Augusto de Oriente. A su alrededor, oficiales y mensajeros iban y venían a caballo, sus voces perdiéndose entre el rumor de decenas de miles de sandalias sobre la tierra agrietada. Nadie lo sabía aún, pero en aquellas horas de agosto, Roma estaba a punto de cruzar un umbral del que jamás regresaría. Durante siglos, la legión romana había sido vista como una máquina perfecta, una fuerza que dominaba del desierto sirio a las brumas de Britania. Sin embargo, esa tarde en Tracia, frente a un enemigo que se suponía inferior, mal armado y mal organizado, esa maquinaria iba a quebrarse de una forma tan brutal que muchos cronistas posteriores hablarían de la antesala del fin. ¿Cómo pudo ocurrir que el imperio que dominaba el mundo conocido, el heredero de César y Trajano, dejara decenas de miles de cuerpos desperdigados por una llanura ardiente ante un pueblo de refugiados convertidos en guerreros? ¿En qué momento el equilibrio milenario se inclinó a favor de los bárbaros? Esta es la historia de la batalla de Adrianópolis, el choque entre romanos y godos que cambió para siempre la relación de fuerzas en Europa. No es solo un combate más en una lista de guerras antiguas. Es el punto en el que Roma descubre que ya no es invencible, que las murallas no bastan, que los pueblos que antes despreciaba como salvajes ahora pueden mirar al imperio a los ojos. A lo largo de este relato seguiremos a emperadores, generales, reyes godos y soldados anónimos. Veremos decisiones tomadas en pasillos silenciosos en Constantinopla y juramentos pronunciados junto a hogueras al norte del Danubio. Y al final, responderemos a la pregunta incómoda que flota sobre cada escena de esta tragedia. ¿Fue Adrianópolis el día en que Roma empezó realmente a caer? ¿O el día en que Roma descubrió que debía volverse otra cosa? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender por qué aquellos hombres se encontraron frente a frente en la llanura de Tracia, hay que retroceder 4 años, hasta el otoño del 374 d.C. y viajar al norte, más allá del Danubio, a las tierras húmedas y boscosas donde vivían los godos. Allí, el viento arrastraba el olor de las hogueras y la humedad de los grandes ríos, y los clanes góticos seguían una vida dura pero estable. Agricultura, ganadería, incursiones ocasionales, alianzas frágiles, guerras entre ellos. Sin embargo, hacia el 375, una nueva palabra comenzó a cruzar las fogatas nocturnas como un susurro inquietante. Hunos. Los hunos aparecieron primero como rumores de jinetes que se movían tan rápido como la tormenta, disparando flechas desde caballos pequeños pero incansables. Hombres que desfiguraban los rostros de sus hijos para parecer más terribles, y que parecían vivir más tiempo en la silla de montar que en el suelo. Y pronto los rumores se convirtieron en certezas sangrientas. En cuestión de meses, la presión de estos nómadas empujó a los pueblos germánicos hacia el Danubio como un alud humano. Aldeas enteras fueron abandonadas. Familias huían con lo que podían cargar. Los visigodos, bajo el liderazgo de Fritigerno y Alavivo, comenzaron a mirar hacia el sur,
hacia el brillo lejano de las ciudades romanas y las tierras de cultivo bien regadas. En la primavera del 376 d.C., la orilla norte del Danubio, frente a la provincia romana de Mesia, se convirtió en un campamento gigantesco de refugiados. Se estima que decenas de miles de visigodos, tal vez más de 100.000, entre guerreros, mujeres, ancianos y niños, se amontonaban en un corredor de tierra húmeda, viendo al otro lado la promesa de seguridad. El río Danubio en esa zona es ancho, un gigante de agua que puede alcanzar más de 1 kilómetro de lado a lado. Para los godos, esa franja azul no era solo una frontera geográfica, era una frontera de destino. Sabían que no podían volver atrás. Pero, ¿los romanos les permitirían cruzar? En Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, Valente y sus asesores recibían informes cada vez más alarmantes. Los hunos no se detenían. Los godos, hasta entonces aliados ocasionales del imperio, pedían desesperadamente permiso para entrar en territorio romano como foederati, pueblos federados que ofrecerían soldados a cambio de tierras. A primera vista, la idea no era tan descabellada. Roma siempre necesitaba hombres para sus ejércitos, y las tierras de Tracia y Mesia tenían espacio para nuevos colonos. Valente, además, estaba obsesionado con otra amenaza. Su propio colega en Occidente, el emperador Graciano, un joven que había acumulado prestigio con victorias en el Rin. Valente quería brillar en Oriente para no quedar eclipsado. Podía convertir a los godos en un instrumento de poder en vez de verlos solo como una amenaza. En el verano del 376, Valente aceptó. Los godos podrían cruzar el Danubio y ser asentados dentro del imperio como foederati, pero había condiciones. Entregarían rehenes, respetarían a los funcionarios romanos y se instalarían dispersos para evitar que formaran un bloque de poder. La escena del cruce, probablemente entre agosto y septiembre de ese año, debió ser impresionante. Filas de barcas cargadas de familias, carros, animales, herramientas, cruzando un Danubio que en algunos tramos llegaba a los 15 metros de profundidad, bajo la mirada atenta de los soldados romanos en las orillas. Para muchos góticos, era la primera vez que pisaban territorio romano, la primera vez que veían de cerca las torres, los puentes bien construidos, las granjas ordenadas. Sintieron alivio o temor ante la magnitud de lo que dejaban atrás. Sin embargo, el acuerdo que sobre el papel parecía razonable se fue pudriendo desde el primer día. La administración romana en la zona estaba marcada por la corrupción. Dos nombres destacan en esta etapa: Lupicino, el comes de Tracia, y Máximo, otro oficial romano de alto rango. Ambos vieron en la masa gótica una oportunidad para enriquecerse, mientras miles de hombres, mujeres y niños esperaban alimentos prometidos por el imperio. Los granos y las raciones eran desviados, vendidos a precios exorbitantes o usados para beneficio personal. Las historias que circularían después hablan de escenas humillantes. Madres góticas obligadas a entregar a sus hijos como esclavos o incluso como carne, a cambio de un perro o un trozo de carne, para evitar que sus familias murieran de hambre. En ese ambiente, el resentimiento creció como una herida infectada. Los godos se habían presentado como aliados en busca de refugio y se encontraron tratados como ganado. Todavía estaban desarmados, en buena parte, porque al cruzar el Danubio muchos habían tenido que dejar atrás armas y carros. Los romanos debían devolverles parte del armamento o permitirles conseguirlo, pero las demoras, las intrigas y los abusos hicieron que cada día aumentara la sensación de traición. ¿En qué momento se rompe el vínculo entre refugiado y anfitrión para convertirse en el de enemigo y opresor? El punto de inflexión llegó en la ciudad de Marcianópolis, en Mesia, hacia finales del 376 o comienzos del 377. Lupicino,
Invitó a los líderes godos, entre ellos Fritigerno, a un banquete, supuestamente para celebrar la alianza y discutir la logística del asentamiento. Mientras los jefes se sentaban en salones decorados, las tropas romanas recibieron órdenes de mantener alejados a los guerreros góticos que esperaban fuera. La tensión estalló en las puertas de la ciudad. Hubo empujones, insultos, luego golpes. La violencia se propagó rápidamente. Dentro, en el banquete, los romanos intentaron detener o incluso eliminar a los líderes godos, temiendo que se convirtieran en una fuerza incontrolable. Fritigerno, astuto y desconfiado por naturaleza, comprendió al instante el peligro. De alguna forma, las versiones difieren, logró salir de Marcianópolis, quizá tras negociar, quizá tras una maniobra violenta. Una vez fuera, aprovechó la ira desbordada de sus guerreros. El pacto moral se rompió. Los godos ya no se consideraron huéspedes, sino prisioneros engañados. Se alzaron en rebelión abierta. Lo que empezó como una crisis de refugiados mal gestionada se transformó en guerra. Desde ese momento los godos, todavía mal equipados pero furiosos, comenzaron a moverse por las provincias romanas, saqueando granjas, atacando pequeñas guarniciones, apoderándose de armas y caballos. El paisaje de Tracia y Mesia, con sus colinas suaves, bosques espesos y extensas llanuras, se convirtió en terreno de guerra. Las villas, con sus techos de teja y mosaicos delicados, ardían en la noche, proyectando columnas de humo que podían verse a kilómetros de distancia. Los campesinos escapaban hacia las ciudades amuralladas y los caminos se llenaban de columnas de fugitivos. ¿Cómo reacciona un imperio cuando descubre que ha invitado a su propio verdugo a cruzar la puerta? Roma respondió como sabía hacerlo, con ejércitos. Sin embargo, el imperio ya no era la máquina cohesionada de épocas anteriores. En el 377, cuando la rebelión gótica se consolidaba, el mando militar romano se repartía entre diversos generales, cada uno con sus lealtades, sus ambiciones y sus temores. En Oriente, el Magister Militum Trajano, no el emperador famoso del siglo II, sino un general que llevaba su nombre, y el general Profuturo confiaban en poder rodear a los godos y aplastarlos. En Occidente, Graciano combatía al otro lado del continente, cerca del Rin, contra alamanes y otras tribus germánicas. Fue en este contexto cuando se produjo una serie de enfrentamientos que hoy llaman menos la atención que Adrianópolis, pero que fueron fundamentales para preparar la tragedia. A finales del 377, cerca de Ad-Salices, en los Sauces, los romanos y los godos chocaron en una batalla feroz. No fue una victoria clara para nadie. El combate degeneró en una carnicería estática, con ambos bandos atrincherados, y al caer la noche, los supervivientes se retiraron, dejando un campo sembrado de cadáveres, lanzas partidas y escudos destrozados. Los romanos, aunque no habían sido derrotados, descubrieron algo inquietante. Los godos, lejos de ser masas indisciplinadas, podían mantener posiciones, resistir y contraatacar con disciplina. ¿Estaban haciendo ante sus ojos un nuevo tipo de enemigo? ¿Mezcla de guerrero tribal y soldado profesional? Mientras tanto, Valente observaba todo esto desde Constantinopla con creciente irritación. El emperador tenía casi 50 años, llevaba más de una década en el poder y arrastraba el complejo de haber vivido a la sombra de otros. Primero de su hermano Valentiniano I, luego del joven Graciano en Occidente. Necesitaba una victoria decisiva que afirmara su autoridad y callara a los críticos. La guerra contra los godos se convirtió en su mente en la oportunidad de obtener esa gloria. Sin embargo, la realidad en el terreno era más compleja. Las fuerzas romanas estaban dispersas, muchos soldados eran reclutas recientes, y una parte considerable del ejército estaba comprometida todavía en la frontera occidental.
Es aquí donde entra en escena una figura que rara vez aparece en las narraciones simplificadas, el propio Graciano. A comienzos del 378, después de obtener una importante victoria contra los alamanes cerca del río Rin, el joven emperador occidental se dispuso a marchar hacia el este con parte de sus tropas para apoyar a Valente contra los godos. El plan parecía sensato: unir las fuerzas de Oriente y Occidente para aplastar la rebelión de una vez y enviar un mensaje claro a todos los pueblos fronterizos. La carta que anunciaba la próxima llegada de Graciano debió provocar alivio en algunos y recelo en otros en la corte de Valente. ¿Agradecería Valente la ayuda o le molestaría que el mérito de la victoria se repartiera? En la primavera y el verano del 378, mientras las columnas de soldados se movían por los caminos del imperio, Fritigerno y sus godos no se quedaron quietos. El líder visigodo comprendía que su mejor arma no era solo la espada, sino el tiempo y el espacio. Sabía que no podía enfrentarse de forma frontal y directa a todo el poder romano combinado. Por eso se movía de un lado a otro, evitando ser acorralado, saqueando lo suficiente para alimentar a su gente y desgastando la moral romana. Los bosques y colinas de Tracia se convirtieron en su aliado. Cada día que pasaba sin una batalla definitiva estaba en realidad a favor de los godos. Mientras tanto, las discusiones en el círculo de Valente se volvieron más tensas. Algunos consejeros insistían en esperar a Graciano. Otros, quizás más cercanos al orgullo del emperador, sugerían actuar antes, demostrar que el Oriente podía resolver sus problemas sin ayuda. También circulaban rumores sobre el tamaño del ejército gótico. Informes optimistas, quizás interesados, minimizaban el número de guerreros que Fritigerno podía reunir. Se hablaba de 20.000, tal vez menos. En realidad, si se sumaban los godos que ya estaban dentro del imperio, los grupos que se les habían unido y sobre todo la caballería aliada de origen ostrogodo y alano que merodeaba en la región, las cifras eran mucho más peligrosas. ¿Cuántas derrotas en la historia nacen de un simple error de cálculo? En julio del 378, Valente decidió abandonar Constantinopla y ponerse al frente del ejército. La marcha hacia el norte, hacia Adrianópolis, fue intensa. El calor del verano en Tracia no tenía nada que envidiar al de las tierras más meridionales. Los soldados avanzaban cargados con armas, escudos, equipo, bajo un sol que quemaba la piel y drenaba la energía. Muchos de ellos eran soldados de las comitatenses, las unidades móviles del imperio, pero otros eran tropas menos experimentadas, reclutas de las provincias orientales. A medida que se acercaban a la zona donde se movían los godos, se unían a ellos destacamentos procedentes de otras regiones, así como unidades de caballería. El ejército de Valente, según los cálculos, podía rondar los 15 a 20.000 hombres, quizá algo más, un número respetable, pero no irresistible. Fue durante estos días, a comienzos de agosto, cuando Valente recibió noticias preocupantes. Graciano, que debía llegar desde el oeste, había sufrido retrasos. La campaña contra los alamanes le había costado tiempo y hombres. El emperador occidental avanzaba, sí, pero estaba aún demasiado lejos para unir fuerzas de inmediato. Para peor, los exploradores traían informes contradictorios sobre las fuerzas de Fritigerno. Algunos decían que los godos estaban desmoralizados y dispersos. Otros que se habían atrincherado cerca de Adrianópolis y esperaban refuerzos de caballería. Ante esta incertidumbre, Valente convocó un consejo de guerra. En la tienda imperial, bajo una lona que apenas protegía del calor sofocante, se reunieron los principales comandantes. Entre ellos estaban Sebastián, un general conocido por su disciplina y por liderar unidades selectas, y Víctor Magister Equitum, jefe de la caballería. Los argumentos debieron ser ardientes. Víctor, con experiencia en el trato con pueblos germánicos, probablemente recomendó cautela, esperar a Graciano,
juntar fuerzas y evitar una batalla apresurada. Sebastián, más agresivo, tal vez insistió en que el enemigo no era tan fuerte, que un ataque decidido podría acabar con la amenaza antes de que los godos se reorganizaran. Y en medio de esas voces, el propio Valente, acosado por la idea de que si esperaba a su joven colega, perdería el brillo de una victoria propia. Es en este punto de la historia donde conviene detenerse un instante y mirar la escena con cierta distancia. Un imperio milenario, un enemigo poderoso pero aún vulnerable, dos emperadores que podrían unir sus ejércitos y, en el centro, un hombre, Valente, obligado a decidir bajo presión, con información incompleta y una mezcla de orgullo y miedo. ¿Cuántas veces en la historia una sola decisión, tomada en una tienda de campaña o en un despacho, ha marcado el destino de millones? Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La decisión final de Valente fue la que marcaría su nombre para siempre. No esperaría a Graciano. En los días previos al 9 de agosto, el emperador se acercó a Adrianópolis, una ciudad que ya entonces tenía siglos de historia, situada en una región ondulada, con colinas suaves y campos de cultivo que rodeaban las murallas. La ciudad, con su posición estratégica en la ruta entre Constantinopla y el interior de los Balcanes, era un punto clave. Valente estableció allí su base temporal mientras rastreaba la posición exacta de los godos. Los exploradores romanos finalmente localizaron el campamento godo en una elevación cercana, a varios kilómetros de la ciudad. No era una fortaleza en piedra, sino una composición de carros dispuestos en círculo, siguiendo la tradición de los pueblos nómadas y seminómadas. Un lager. Alrededor, las tiendas improvisadas, las hogueras, los corrales para el ganado. Era un campamento de pueblo en armas, no una simple fuerza expedicionaria. Pero los informes que llegaban a Valente insistían en que los godos estaban cansados, faltos de víveres y, lo más importante, sin toda su caballería reunida. Fritigerno, por su parte, no ignoraba la presencia del ejército romano. Sus exploradores, mucho más activos de lo que los romanos admitían, se movían entre las colinas y bosques, observando las columnas imperiales, contando las banderas, estimando el número de legionarios. El líder godo sabía que no podía permitirse una derrota en batalla abierta, pero también sabía que no podría huir eternamente. Su gran esperanza residía en los jinetes godos y alanos que aún no estaban junto al campamento. Si lograba ganar tiempo, si conseguía retrasar el choque frontal, podría recibir a esos refuerzos y entonces sí, presentar batalla en condiciones más favorables. El 8 de agosto, los romanos tuvieron un indicio claro de la determinación enemiga. Un destacamento imperial que se movía cerca del campamento godo fue atacado de forma sorpresiva por grupos de guerreros que surgieron desde las lomas y quebradas cercanas. La escaramuza fue breve pero sangrienta. Los godos demostraron que conocían el terreno y que no estaban dispuestos a dejar que el ejército imperial los observara impunemente. Esa noche, los fuegos de uno y otro bando brillaban en la distancia, y entre ellos, la oscuridad de la llanura cargada de tensión. ¿Cuántos soldados, en esas horas previas al desastre, miraron hacia el cielo estrellado y se preguntaron si verían el amanecer siguiente? El amanecer del 9 de agosto de 378 se levantó claro y despiadado. No había nubes que atenuaran el sol. Desde temprano, el calor comenzó a sentirse en las armaduras metálicas, en los cascos, en las lanzas que relucían al primer contacto con la luz. En Adrianópolis, las trompetas anunciaron la orden de marcha. El ejército de Valente comenzó a salir de la ciudad en dirección al campamento godo.
La distancia exacta es objeto de debates, pero se calcula que los romanos debieron recorrer alrededor de 15 a 20 kilómetros bajo el sol abrasador, en formación, cargando equipos. Las columnas levantaban una larga nube de polvo que se veía desde lejos, una señal inequívoca para Fritigerno de que el momento se acercaba. La marcha fue dura. Los soldados bebían de sus odres, pero el agua no alcanzaba para todos. El sudor les corría por la espalda, bajo las cotas de malla y las loricas. El terreno no era completamente llano. Pequeñas ondulaciones, barrancos discretos, arbustos dispersos. El polvo se metía en los ojos, en la boca, en los pliegues de la ropa. Algunos registros sugieren que parte de la caballería se adelantó, mientras que la infantería se rezagaba por el esfuerzo. Esta falta de coordinación sería crucial más adelante. Hacia el mediodía, quizás un poco antes, el ejército romano llegó a una distancia de unos pocos kilómetros del campamento godo. Desde su posición podían ver el círculo de carros en una ligera altura, rodeado por un terreno ligeramente inclinado. El sol se encontraba ya alto, golpeando desde lo alto y desde el frente, encandilando las miradas que trataban de distinguir movimientos detrás de las defensas improvisadas enemigas. Valente ordenó detener la marcha para tomar formación de batalla. Era el preludio de la decisión más importante de su vida. Mientras los soldados romanos se alineaban, clavando los escudos en el suelo, ajustando correas, bebiendo lo poco que quedaba en sus odres, comenzaron las negociaciones. Fritigerno, consciente de que aún no tenía consigo toda la caballería, envió mensajeros al campamento romano. El líder godo proponía conversaciones, quizás incluso ofertas de paz y nuevas condiciones. Sabía que cada minuto que ganaba aumentaba las posibilidades de que sus aliados montados llegaran a tiempo. Para reforzar la ilusión, pudo incluso fingir debilidad, haciendo ver que sus oficiales discutían acaloradamente, que el campamento no estaba completamente organizado. Valente, desde su puesto de mando, veía aquella escena con una mezcla de sospecha y oportunidad. A su lado, sus generales opinaban de nuevo. Unos sugerían aceptar las negociaciones, ganar información, reforzar su posición. Otros, temiendo que los godos escaparan o se reagruparan, instaban a atacar de inmediato. Además, existía otro factor psicológico: el rumor de que los godos temían estar frente a los ejércitos combinados de Valente y Graciano. Si Valente lograba una victoria antes de la llegada de su colega occidental, toda la gloria sería suya. ¿Hasta qué punto el ansia de reputación puede pesar más que el cálculo frío en un campo de batalla? En ese momento, la situación romana empezó a complicarse por un detalle clave: el cansancio. El ejército había marchado muchas horas bajo el sol sin haber descansado lo suficiente, ni haberse alimentado adecuadamente antes de entrar en formación. Además, algunas unidades aún no estaban en posición. La caballería, en particular, no estaba perfectamente alineada con la infantería. En un ejército romano clásico, la coordinación lo era todo. Pero ese día, la coordinación comenzaba a deshilacharse antes siquiera de que sonara la primera trompeta de ataque. Mientras tanto, en el interior del lager godo, el ambiente era distinto, pero igual de tenso. Las mujeres cuidaban de los niños, preparaban agua, trataban a los heridos de escaramuzas previas y escuchaban el rumor lejano de los romanos. Los guerreros se ajustaban los cinturones, probaban el filo de sus espadas largas, los spatae, y se armaban con lanzas y escudos. Algunos llevaban cotas de malla obtenidas en combate o comercio, otros apenas cuero reforzado, pero todos sabían que ese día, si caían, no solo se perdería una batalla, se perdería el futuro de su pueblo dentro del imperio. Fritigerno se movía entre sus hombres, hablando, enviando mensajeros, observando el horizonte con ansiedad, esperando ver aparecer finalmente las columnas de polvo que anunciaran a su caballería aliada.
Alrededor del mediodía, bajo un sol que empezaba a abatir incluso a los veteranos más curtidos, un incidente aparentemente menor se convertiría en la chispa de la tragedia. En el ala izquierda romana, algunos contingentes, posiblemente unidades de caballería o tropas auxiliares, interpretaron una orden de manera precipitada, o quizás actuaron por iniciativa propia. Al ver que las negociaciones con Fritigerno se prolongaban, y quizá creyendo que los godos estaban desorganizados o intentaban ganar tiempo, lanzaron un ataque contra el campamento enemigo sin esperar la orden general. Fue un movimiento impulsivo, tal vez valiente, pero profundamente imprudente. Al ver avanzar esa parte del ejército, el resto de la línea romana se vio arrastrada por la lógica inexorable del campo de batalla. No podían dejar que una porción de sus hombres atacara sola. Eso habría significado su destrucción aislada. Así, como una ola que se levanta sin que nadie pueda detenerla, la infantería comenzó a avanzar también, los escudos al frente, las lanzas listas, los estandartes ondeando pesadamente. Las trompetas resonaron y la calma tensa de la llanura se rompió en un rugido de voces, pasos y metal. La batalla de Adrianópolis había comenzado. En ese primer momento, los romanos parecían tener aún la iniciativa. Sus formaciones, aunque cansadas, mantenían una cierta disciplina. Avanzaban cuesta arriba hacia el lager godo, mientras las primeras flechas y jabalinas cruzaban el aire. El estruendo de los proyectiles contra los escudos se mezclaba con los gritos de mando. La tierra temblaba bajo los pasos coordinados de la infantería. Algunos grupos romanos llegaron a acercarse peligrosamente a las defensas de carros, donde los godos les recibieron con una lluvia cerrada de flechas y piedras. El combate, en esos momentos iniciales, tuvo el aspecto de un asalto frontal clásico. Soldados tratando de escalar o abrir brechas, defensores lanzando todo lo que tenían para mantenerlos a distancia. Pero debajo de esa imagen aparente de orden, la realidad era más caótica. En ciertos puntos, la línea romana avanzó más rápido que en otros, creando salientes vulnerables. En otras partes, algunas unidades vacilaron ante la intensidad de la resistencia gótica. El calor empezaba a pasar factura, los hombres jadeaban, el sudor les cegaba los ojos, los músculos empezaban a doler. Y sobre todo, nadie sabía con exactitud dónde estaba la caballería enemiga. ¿Acaso creían realmente que Fritigerno había reunido a todos sus guerreros dentro de aquel círculo de carros? Pocos sabían que en ese momento, más allá de una ligera elevación del terreno, en una especie de meseta apartada de la vista directa de la infantería romana, se movía la clave de la batalla: la caballería gótica y alana. Los jinetes, armados con lanzas largas, arcos y espadas, se estaban organizando apresuradamente, llamados por mensajeros que Fritigerno había enviado desde la madrugada. La escena debió ser un torbellino de relinchos, gritos y polvo. Hombres que habían cabalgado durante kilómetros se apresuraban a colocarse el casco, ajustar el escudo al antebrazo, agarrar con firmeza la lanza. Sabían que si llegaban unos minutos tarde, sus compatriotas serían barridos por el empuje romano. Pero si llegaban a tiempo, el flanco imperial quedaría expuesto, desnudo, indefenso ante el peso del caballo y del hierro. En las filas romanas, mientras tanto, el avance se ralentizaba. La infantería comenzó a encontrar mayor resistencia. Las flechas y jabalinas se clavaban en escudos y cuerpos. El aire se llenó de polvo y humo. Los gritos se volvían más desesperados. Algunos soldados, deshidratados, empezaron a tambalearse. La formación, comprimida por el terreno y por la necesidad de mantener la línea, se volvió cada vez más densa. En vez de una línea flexible, el ejército romano se transformó poco a poco en una masa compacta, difícil de maniobrar. En una batalla antigua, esto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
El propio Valente, con su guardia, observaba desde una posición algo retrasada, tratando de evaluar la situación. Debía enviar más tropas al frente, refuerzo en los flancos, retirada ordenada para reintentar el asalto en mejores condiciones. Las noticias del frente llegaban fragmentadas y confusas, como eco deformado de un trueno lejano. Y en ese instante de incertidumbre, en el momento exacto en que la batalla aún podía inclinarse de uno u otro lado, el destino decidió mostrarse con toda su brutalidad. Desde la distancia, detrás de una ligera cortina de polvo, empezó a escucharse un sonido distinto, un retumbar acompasado, profundo como un tambor subterráneo. Algunos romanos, los más veteranos, lo reconocieron con un escalofrío. Eran cascos de caballos, muchos caballos, avanzando a toda velocidad. Las cabezas comenzaron a girar hacia la derecha, hacia el flanco donde la caballería imperial, menos numerosa, intentaba reorganizarse, sorprendida por el giro de los acontecimientos. Lo que vieron, entre el resplandor del sol y las partículas de polvo suspendidas en el aire, fue una larga línea de jinetes que emergía como un muro viviente, lanzas hacia adelante, gritos de guerra en lenguas que muchos romanos no entendían, pero cuyo significado era universal: muerte. La caballería gótica y alana, al fin reunida, se lanzó contra el flanco romano con una violencia que los textos posteriores describen casi como un cataclismo. Los jinetes golpearon primero a la caballería imperial, que, en inferioridad numérica y tal vez mal posicionada, no pudo aguantar el choque. El impacto fue devastador. Los caballos se empotraban unos contra otros, los jinetes caían, las lanzas se atravesaban escudos y cuerpos. En cuestión de minutos, el ala montada romana comenzó a desmoronarse. Algunos intentaron resistir, otros se dieron la vuelta para huir, arrastrando consigo a compañeros y sembrando pánico. En ese momento exacto, el equilibrio de la batalla se rompió. Con la caballería romana en retirada o destruida, el flanco de la infantería quedó expuesto. Los jinetes godos y alanos, tras romper la resistencia inicial, maniobraron con rapidez, curvando su avance para empezar a golpear la masa de infantería por el costado. Los soldados que hacía apenas unos minutos miraban hacia adelante, hacia el lager, se encontraron de repente atacados desde un ángulo para el que no estaban preparados. Los escudos, alineados contra el frente, ahora eran menos útiles. El terror comenzó a expandirse como una mancha de tinta en el agua. Gritos de caballería enemiga se mezclaban con órdenes contradictorias. Algunos centuriones intentaban girar sus unidades para presentar un nuevo frente, pero el espacio era insuficiente. La compactación de las filas se volvió una trampa mortal. La batalla de Adrianópolis, en cuestión de minutos, dejó de ser un asalto difícil pero posible para convertirse en una emboscada colosal. Valente, en su puesto, debió sentir cómo el aire cambiaba, cómo el rumor de la batalla adquiría un tono diferente, más caótico, más desesperado. Los estandartes romanos, que hasta entonces se mantenían relativamente firmes, comenzaron a oscilar, a retroceder en algunos puntos. El polvo se espesaba, ocultando partes del campo de visión. El calor, el cansancio, la sed y el miedo se combinaron para crear las condiciones perfectas de una catástrofe. La infantería imperial, atrapada entre el lager godo al frente y la caballería enemiga en el flanco, empezó a ceder. En algunos sectores, los soldados comenzaron a empujarse unos a otros, intentando retroceder. La disciplina se resquebrajó. Aquellos que caían al suelo eran pisoteados por sus propios compañeros o rematados por los enemigos. La hermosa formación geométrica de las líneas romanas se convirtió en un caos de grupos aislados, luchando por sobrevivir. La sensación de aplastamiento era física, casi palpable. Cada metro de terreno se tiñó de sangre, y en medio de ese caos, el emperador Valente desapareció.
La historia no ha conservado un relato único y definitivo sobre sus últimos momentos. Algunas versiones dicen que, herido de gravedad, fue llevado por sus guardias a una casa cercana, quizá una pequeña granja de piedra o madera en la periferia del campo de batalla. Allí, los godos, sin saber siquiera que dentro estaba el emperador, habrían prendido fuego al edificio, matando a todos los que se refugiaban en su interior. Otras versiones hablan de un emperador que cayó entre sus hombres, envuelto en la lucha, y cuyo cuerpo jamás fue recuperado. Lo que sí es seguro es que Valente no regresó de Adrianópolis. El hombre que había decidido no esperar a Graciano se desvaneció en el torbellino de la batalla que él mismo había desencadenado. La noticia de la desaparición del emperador corrió como un incendio entre los supervivientes. La retirada se transformó en huida, la huida en masacre. Miles de romanos murieron en aquella llanura bajo el sol implacable de agosto, rodeados por enemigos a los que hasta hacía poco algunos no consideraban dignos adversarios. Las cifras son imprecisas, pero las estimaciones hablan de 2/3 del ejército imperial aniquilado. Más de 10.000 hombres, quizás muchos más, quedaron tendidos en la tierra reseca, mezclando su sangre con el polvo. La tarde del 9 de agosto de 378 se extinguió sobre un paisaje de cuerpos, armas rotas y estandartes caídos. El humo de incendios dispersos se elevaba perezoso hacia un cielo que no mostraba compasión. Los godos, extenuados pero victoriosos, recorrían el campo, rematando heridos, saqueando, buscando entre los restos algún indicio de la muerte del emperador. No lo encontrarían. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Cuando el sol volvió a salir sobre la llanura de Tracia el 10 de agosto de 378, los cuervos ya habían reclamado su lugar sobre los cadáveres que alfombraban las cercanías de Adrianópolis. El aire olía a hierro y a carne quemada por el sol. Entre los cuerpos aún se escuchaban algunos gemidos aislados, susurros de hombres que se negaban a morir, aferrados a una esperanza que se evaporaba con cada minuto. La batalla había terminado, pero sus consecuencias apenas empezaban. En las colinas y caminos cercanos, grupos dispersos de soldados romanos trataban de reunirse, escondiéndose en bosques y pueblos, intentando orientarse en un mundo que, en solo unas horas, se había dado la vuelta. En Constantinopla, capital del imperio, la noticia llegó acompañada de rumores, exageraciones y silencios. Se hablaba de una gran derrota, de un ejército hecho pedazos, de un emperador desaparecido. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos intuían lo esencial. Algo se había roto. En un imperio acostumbrado a pensar que, por más golpes que recibiera, siempre encontraría la forma de recomponerse, Adrianópolis planteó por primera vez una duda existencial. ¿Y si esta vez no hubiera marcha atrás? Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Antes de mirar el legado de la batalla, conviene detenerse un momento en lo que ocurrió justo después del combate. Los godos, a pesar de su victoria aplastante, no se transformaron de repente en señores absolutos de la región. No contaban con una maquinaria de asedio comparable a la romana, ni con la logística necesaria para controlar grandes ciudades durante largo tiempo. Sin embargo, lo que sí tenían tras Adrianópolis era algo nuevo y peligroso: confianza. Se habían enfrentado cara a cara con un ejército imperial dirigido por el propio emperador y habían salido victoriosos. Ese recuerdo, esa sensación de haber derrotado al invencible, iba a acompañarlos en cada decisión posterior. Fritigerno, el líder visigodo, se encontraba ahora al frente de un pueblo que no solo huía de los hunos, sino que había demostrado poder doblegar a Roma en campo abierto. Sus opciones se multiplicaban.
Podía intentar negociar desde una posición de fuerza, podía seguir saqueando las provincias vecinas o incluso intentar un golpe audaz contra las ciudades más ricas del Imperio Oriental. Según los relatos, decidió moverse contra la joya más cercana, Constantinopla. La idea de ver a los godos a las puertas de la capital imperial habría parecido un delirio unos años antes. Constantinopla, con sus murallas, su posición estratégica y su población numerosa, parecía una fortaleza casi inexpugnable. Sin embargo, en los días y semanas que siguieron a Adrianópolis, la sola posibilidad de que los vencedores de la batalla se presentaran ante las puertas de la ciudad sembró el pánico. La corte estaba fracturada, el ejército diezmado, el trono vacío. ¿Quién tomaría las riendas de un imperio en estado de shock? En el oeste, lejos de la llanura ensangrentada, el joven emperador Graciano recibió con estupor la noticia de la derrota y de la probable muerte de Valente. El plan de unir los ejércitos había fracasado antes incluso de concretarse. Graciano, que había marchado con sus tropas hacia Oriente, se vio obligado a detenerse y reconsiderar todo. Debía seguir avanzando y arriesgarse a una nueva batalla contra los godos, con sus propias fuerzas ya desgastadas por las guerras en el Rin, o debía regresar y consolidar sus fronteras, aceptando que el Oriente encontraba su propio camino. La respuesta llegó en forma de una elección histórica, la designación de un nuevo emperador para Oriente. Graciano sabía que no podía gobernar solo las vastas extensiones del imperio, así que decidió buscar un compañero, alguien con experiencia militar y reputación de firmeza. Ese hombre sería Teodosio, oriundo de Hispania, hijo de un reconocido general, que había demostrado sus capacidades en distintas campañas. En enero del 379, Teodosio fue proclamado Augusto de Oriente. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para el imperio, sino también para la relación entre romanos y pueblos germánicos. Mientras se producía esta transición política, Fritigerno y los suyos tanteaban las defensas de Constantinopla. Aquí ocurrió uno de esos giros de la historia que pocas veces se recuerdan. La ciudad, aunque conmocionada, no estaba indefensa. Además de sus murallas, contaba con una guarnición experimentada y, sobre todo, con un arma sorpresa, la caballería pesada de origen sármata y posiblemente árabe que se encontraba disponible cerca de la capital. Los relatos mencionan una carga de caballería ajena al entorno habitual de los godos, que los sorprendió y los obligó a reconsiderar el asedio. Sea como fuere, Constantinopla resistió. Los godos comprendieron que su victoria en campo abierto no se traducía automáticamente en la caída de las grandes ciudades. Este fracaso relativo ante las murallas de la capital hizo que los godos retomaran una estrategia de movimiento constante y saqueo selectivo. Avanzaban por las provincias, tomaban botín, generaban temor, pero evitaban quedar atrapados en un asedio largo y costoso. Para los habitantes locales, esto significó meses, incluso años de incertidumbre. Los campesinos se refugiaban en las ciudades amuralladas, dejando los campos sin cultivar. Los comerciantes suspendían sus rutas. Los funcionarios imperiales trataban de mantener alguna apariencia de control. El paisaje humano del Imperio Oriental se transformaba lentamente en algo más frágil, más temeroso. Al mismo tiempo, en las ciudades, en las casas, en los mercados, la gente hablaba de Adrianópolis no solo como un desastre militar, sino como un signo, un presagio. En una sociedad impregnada de religiosidad, muchos interpretaron la derrota como un castigo divino. Valente, recordaban algunos, se había alineado con una interpretación arriana del cristianismo, en conflicto con los defensores de la ortodoxia nicena. No faltaron voces que atribuyeron la catástrofe a la ira de Dios por esa herejía. Otros, más pragmáticos, veían en la derrota el resultado de la corrupción, la mala gestión y el orgullo desmedido. ¿Qué es más peligroso para un imperio?
un enemigo en la frontera o la sensación interna de que ya no hay rumbo claro. Mientras el debate teológico y político se agudizaba, Teodosio asumía su papel. El nuevo emperador no era un idealista ingenuo. Comprendía que el imperio no podía permitirse el lujo de una guerra interminable contra los godos, cuando al mismo tiempo debía atender otras fronteras y mantener un mínimo de estabilidad interna. Por eso, aunque continuó la lucha en varios frentes, su objetivo no fue tanto exterminar a los godos como encontrar una forma de incorporarlos al sistema imperial de un modo relativamente controlado. En esos años 379, 380, 381, las campañas romanas contra los godos mezclaron dureza y pragmatismo. En algunos enfrentamientos, las tropas de Teodosio lograron victorias parciales, obligando a grupos góticos a retirarse. En otros, las negociaciones permitieron recuperaciones de rehenes o la dispersión de bandas de saqueadores. Pero nunca se volvió a producir un enfrentamiento tan decisivo como Adrianópolis. Era como si ambos bandos hubieran aprendido la lección. Los romanos, que no debían subestimar a sus adversarios. Los godos, que una victoria enorme no significa el fin de la guerra ni la desaparición del enemigo. En este contexto, la figura de Fritigerno se fue desdibujando. Pasados los años inmediatos a la batalla, se pierde su rastro claro en las fuentes. Es posible que muriera alrededor del 380, quizá durante una campaña, quizá por causas naturales, después de haber conducido a su pueblo desde la desesperación del Danubio hasta la victoria de Adrianópolis y la incertidumbre de la negociación. Su muerte abrió espacio a otros líderes góticos, algunos más dispuestos a acuerdos duraderos con el imperio, otros más inclinados a mantener una autonomía desafiante. La culminación de esta etapa llegó en el año 382, cuando se firmó un tratado entre Teodosio y los godos que sería recordado como un parteaguas. Según los términos de este acuerdo, los godos serían asentados en territorio imperial, principalmente en Tracia, pero conservarían sus propias estructuras de mando interno. No serían esclavos ni colonos totalmente sometidos, sino foederati con una identidad colectiva reconocida. A cambio, debían prestar servicio militar cuando el imperio lo requiriera. Roma, por primera vez de forma tan explícita, aceptaba dentro de sus fronteras a un pueblo guerrero que seguía siendo, en muchos aspectos, extranjero. Este tratado no fue una simple medida administrativa, simbolizaba un cambio profundo en la naturaleza del imperio. Ya no se trataba solo de integrar individuos bárbaros como soldados o colonos dispersos. Ahora se incorporaba a un pueblo entero, con sus líderes, su memoria y su orgullo. Algunos romanos lo vieron como una rendición encubierta, una confesión de debilidad. Otros, como la única salida razonable en un mundo donde las fronteras ya no podían sostenerse solo con legiones reclutadas en Italia o Asia Menor. ¿Era esto el principio del fin de Roma o el comienzo de su transformación en algo nuevo, una mezcla de mundos? Mientras a nivel político se negociaba con los godos, a nivel social y psicológico, Adrianópolis seguía corroyendo certezas. Los generales comenzaron a revisar tácticas y doctrinas. La importancia de la caballería, subestimada durante siglos en comparación con la infantería pesada, se hizo evidente, y en las décadas siguientes el imperio daría cada vez más peso a contingentes montados, muchos de ellos de origen bárbaro. La figura del legionario clásico, con su escudo rectangular y su orden más o menos homogéneo, fue dejando paso a un mosaico de unidades diversas. Jinetes germanos, arqueros orientales, infantería ligera y liria, entre otros. El ejército romano se barbarizaba, según algunos, pero también se adaptaba al contexto. En ese mismo proceso, la frontera entre romano y bárbaro se volvía más difusa. Hombres nacidos fuera del círculo tradicional del imperio ascendían en la jerarquía militar y política. Alberico, Estilicón y más adelante incluso Alarico
serían ejemplos de esta hibridación. Las viejas élites romanas no siempre veían con buenos ojos este cambio, pero la realidad imponía sus condiciones. Si querías soldados capaces de enfrentarse a los nuevos desafíos, debías reclutar allí donde estaban esos guerreros, aunque eso implicara aceptar versiones distintas de lo que significaba pertenecer al imperio. Entretanto, la memoria de Valente se convertía en un campo de batalla simbólico. Para algunos cronistas, fue el ejemplo de un gobernante imprudente, castigado por su arrogancia, su herejía o su incapacidad. Para otros, fue una víctima de circunstancias extremadamente adversas, de informaciones erróneas y de un contexto que habría sido difícil para cualquier otro. Pero más allá de las opiniones sobre el emperador, la imagen que quedó grabada fue la de un Augusto que había muerto sin gloria, sin siquiera un relato heroico de sus últimos instantes. Su cuerpo nunca fue encontrado, y esa ausencia física se volvió una metáfora. El poder imperial, por primera vez en mucho tiempo, parecía no tener un rostro claro ni un lugar equivalente en la conciencia colectiva. Al pensar en el legado de Adrianópolis, es imposible no mencionar el año 410, cuando Alarico, al frente de visigodos que, décadas antes, habían sido enemigos en Adrianópolis y luego Foederati, saqueó Roma. Aunque la capital imperial de Occidente ya no era la misma, y el centro político real estaba en Rávena, el impacto simbólico fue enorme. Ver a un ejército gótico entrar en la ciudad que había dominado el mundo durante siglos fue, para muchos contemporáneos, el signo definitivo de que algo esencial había cambiado. No fue una consecuencia directa de Adrianópolis, pero sí una rama de ese mismo árbol, el de la entrada de pueblos germánicos en el juego del poder imperial, no como simples enemigos externos, sino como actores internos, a veces aliados, a veces rebeldes. En el Oriente, en cambio, Teodosio y sus sucesores lograron mantener una estructura más cohesionada. Constantinopla resistiría siglos como centro de un imperio que se seguiría llamando romano, aunque sus habitantes hablaran mayoritariamente griego y sus ejércitos estuvieran llenos de hombres de nombres germánicos, eslavos, armenios y otros. Este llamado Imperio Bizantino conservaría la memoria de Adrianópolis como una cicatriz, un recordatorio de lo que podía pasar cuando se subestimaba al enemigo y se priorizaban las rivalidades internas sobre la prudencia estratégica. Pero volvamos a la escena inicial, al 9 de agosto de 378, y preguntemos de nuevo, ¿fue Adrianópolis el principio del fin? La respuesta no es sencilla. Roma no cayó ese día. El imperio perduró más de un siglo en Occidente y casi 1000 años más en Oriente. Hubo tiempo para reformas, para victorias, para nuevas alianzas. Sin embargo, el aura de invencibilidad se rompió. Los pueblos bárbaros comprendieron que un imperio, por muy poderoso que fuera, podía sangrar y perder. Los romanos, por su parte, entendieron que su supervivencia dependía cada vez más de aceptar un mundo multipolar, donde ya no bastaba con imponer y dominar. Había que negociar, incorporar, adaptarse. La tragedia de Adrianópolis, en el fondo, no es solo la historia de una batalla, sino la historia de un encuentro mal gestionado entre refugiados y un Estado que no supo integrar a tiempo a quienes llamaban a su puerta. Si Valente y sus funcionarios hubieran tratado a los godos con menos codicia y más inteligencia, si los acuerdos iniciales hubieran sido respetados, si se hubiera evitado la humillación y el hambre, quizá aquellos refugiados del Danubio se habrían convertido en una base leal y productiva dentro del imperio. Pero la cadena de errores, abusos y decisiones impulsivas llevó a una colisión de la que nadie salió indemne. ¿No resuena, de alguna forma, esta historia en nuestro presente, donde millones de personas se desplazan por guerras, hambre y persecuciones, y los estados deben decidir si los integran, los rechazan o los instrumentalizan? Cambian los nombres,
las armas y los imperios, pero las preguntas profundas parecen ser las mismas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final, la esencia de Adrianópolis podría resumirse en una imagen. Una llanura ardiente, miles de hombres atrapados entre dos fuegos, un emperador que desaparece sin tumba conocida y un pueblo de refugiados convertido en fuerza decisiva de la historia. De un lado, la Roma tardía, compleja, cansada, cargada de riquezas y de contradicciones. Del otro, los godos, empujados por la presión de los hunos, por el hambre y por la humillación, pero también llenos de energía, de cohesión tribal y de un sentido feroz de identidad. La batalla de Adrianópolis no destruyó Roma en un día, pero le arrancó la máscara de invulnerabilidad. A partir de entonces, el imperio ya no pudo seguir viéndose a sí mismo como solitario dueño del mundo. Tuvo que mirarse en el espejo de los pueblos que antes llamaba bárbaros y reconocer, aunque fuera a regañadientes, que el futuro de Europa sería una mezcla de ambos legados. Y quizá ahí esté la frase que mejor encierra el significado de aquella jornada de agosto del 378. En Adrianópolis, Roma no murió, pero dejó de ser solo Roma. A partir de ese campo de cadáveres y polvo, empezó lentamente a convertirse en el mundo que vendría después. Partus, parte 2. Cuando el sol volvió a salir sobre la llanura de Tracia, el 10 de agosto de 378, los cuervos ya habían reclamado su lugar sobre los cadáveres que alfombraban las cercanías de Adrianópolis. El aire olía a hierro y a carne quemada por el sol. Entre los cuerpos aún se escuchaban algunos gemidos aislados, susurros de hombres que se negaban a morir, aferrados a una esperanza que se evaporaba con cada minuto. La batalla había terminado, pero sus consecuencias apenas empezaban. En las colinas y caminos cercanos, grupos dispersos de soldados romanos trataban de reunirse, escondiéndose en bosques y pueblos, intentando orientarse en un mundo que, en solo unas horas, se había dado la vuelta. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Los supervivientes del desastre caminaban como fantasmas entre los árboles. Algunos habían abandonado sus armas para correr más rápido, otros aún arrastraban escudos mellados y espadas manchadas de sangre. Muchos estaban heridos, con vendajes improvisados que no detenían del todo el sangrado. El pánico de la huida se había transformado en un silencio pesado, roto solo por el crujir de las ramas bajo los pies y el ocasional gemido de quien no podía seguir el ritmo. Nadie sabía exactamente cuántos habían logrado escapar de la masacre, pero todos compartían la misma certeza. Habían sido testigos del peor desastre militar romano en generaciones. Entre los que lograron huir estaba Víctor, el Magister Equitum, uno de los pocos comandantes de alto rango que sobrevivió. Su experiencia en el campo de batalla le había salvado la vida. En el momento crítico, cuando la caballería gótica rompió el flanco romano, había comprendido que la situación era irrecuperable. Ordenó a sus hombres retirarse en vez de morir en una resistencia inútil. Esta decisión, que algunos considerarían cobardía, resultó ser la única sensata. Víctor llegaría a Constantinopla días después, portando la noticia que nadie quería escuchar, pero que todos temían. El emperador Valente había desaparecido, probablemente muerto, y con él 2/3 del ejército oriental. La noticia se propagó como un veneno lento por las arterias del imperio. En Constantinopla, cuando finalmente llegaron los primeros mensajeros exhaustos, el silencio cayó sobre la corte imperial como una lápida. Los funcionarios se miraban entre sí, incapaces de procesar la magnitud del desastre. ¿Cómo era posible que un ejército imperial completo,
dirigido por el propio Augusto, hubiera sido aniquilado por los mismos refugiados que hacía apenas 2 años habían cruzado el Danubio pidiendo clemencia. La pregunta flotaba en el aire de los pasillos de mármol, en las iglesias donde se celebraban misas apresuradas, en los mercados donde los rumores se multiplicaban y distorsionaban. Para entender lo que vino después, hay que comprender el estado psicológico del imperio en esos días de agosto. Roma había sufrido derrotas antes, por supuesto. Carras en el año 53 a.C., el desastre de Teutoburgo en el 9 d.C., la batalla de Abritus en 251 d.C., donde murió el emperador Decio. Pero Adrianópolis tenía algo diferente. Ocurría en un momento donde el imperio ya no tenía el músculo de recuperación de antaño. Las arcas no rebosaban de oro, las provincias estaban exhaustas por impuestos constantes, y la sensación generalizada era que Roma ya no era la dueña indiscutible del destino, sino una potencia que debía luchar cada vez más duro para mantener lo que le quedaba. En las calles de Constantinopla, el miedo adquirió formas concretas. Las familias comenzaron a esconder sus objetos de valor, temiendo que los godos marcharan directamente contra la capital. Los mercaderes suspendieron sus operaciones, guardando mercancías en almacenes secretos. Los soldados que quedaban en la guarnición reforzaron las murallas, conscientes de que si los victoriosos de Adrianópolis decidían presentarse, la única esperanza sería resistir detrás de piedra y mortero. La ciudad, que durante décadas había crecido con la confianza de estar protegida por la máquina militar más poderosa del mundo, descubrió de golpe su vulnerabilidad. Mientras tanto, en la llanura de Tracia, los godos celebraban una victoria que ellos mismos apenas podían creer. Fritigerno recorría el campamento, observando a sus guerreros que limpiaban espadas, contaban botín y curaban heridas. Había armaduras romanas apiladas junto a los carros, estandartes imperiales clavados en el suelo como trofeos, y caballos capturados que relinchaban nerviosos en corrales improvisados. Pero el líder visigodo era lo suficientemente inteligente para saber que una victoria, por más espectacular que fuera, no significaba el fin de la guerra. Roma era enorme, con recursos que los godos apenas podían imaginar. Lo que había ganado en Adrianópolis era tiempo, respeto y posición de negociación, pero no la victoria final. Sin embargo, antes de pensar en negociar, Fritigerno decidió probar hasta dónde podía llegar su momento de gloria. Si el ejército imperial estaba destruido y el emperador muerto, ¿qué impedía intentar un golpe audaz? La respuesta obvia era Constantinopla, la capital del Imperio Oriental, con sus tesoros, sus almacenes repletos de grano, sus arsenales llenos de armas. Si lograba tomarla, no solo los godos quedarían asegurados para generaciones. El equilibrio de poder en toda la región cambiaría de forma irreversible. Así, en las semanas que siguieron a la batalla, las columnas góticas comenzaron a moverse hacia el sur. No era un ejército ordenado como el romano, con campamentos perfectamente geométricos y líneas de suministro organizadas. Era una masa fluida de guerreros, familias, carros y ganado que avanzaba por los caminos de Tracia como una marea lenta pero imparable. Donde pasaban, las aldeas se vaciaban. Los habitantes huían hacia las ciudades fortificadas, dejando atrás cosechas, animales y casas que los godos saqueaban sin piedad. No era crueldad gratuita, era supervivencia. Esos hombres y mujeres habían pasado hambre, habían sido humillados y ahora cobraban con intereses. Cuando los exploradores góticos avistaron por primera vez las murallas de Constantinopla, debió ser un momento de asombro mezclado con temor. La ciudad, fundada por Constantino apenas 50 años antes, ya era una maravilla arquitectónica. Sus murallas se alzaban imponentes, construidas con piedra sólida y reforzadas por torres cada pocos metros.
Detrás de ellas se veían cúpulas de iglesias, columnas de mármol y edificios de varios pisos. Era un mundo diferente al de los bosques y llanuras del norte del Danubio. ¿Podían realmente atacar semejante fortaleza? Fritigerno ordenó acercarse, pero pronto comprendió el problema fundamental. Los godos no tenían experiencia en guerra de asedio. No contaban con torres de asalto, arietes, catapultas, ni la logística necesaria para mantener un bloqueo durante meses. Además, Constantinopla estaba rodeada por agua en dos lados, lo que hacía imposible un cerco completo sin una flota que obviamente los godos no tenían. El líder visigodo exploró las defensas durante días, buscando un punto débil, pero las murallas permanecían indiferentes, custodiadas por soldados que, aunque aterrorizados, sabían que su única opción era resistir. Fue en uno de estos intentos de tanteo cuando ocurrió un episodio que pocas veces se menciona, pero que resultó decisivo. Dentro de Constantinopla había contingentes de caballería que no habían participado en Adrianópolis, unidades de sármatas, posiblemente algunos hunos mercenarios y jinetes de origen árabe que servían al imperio. Estos hombres, acostumbrados a la guerra montada y a las tácticas de golpe y fuga, no estaban dispuestos a quedarse encerrados esperando pasivamente. En un momento de descuido gótico, cuando parte del ejército de Fritigerno estaba disperso buscando provisiones, estas unidades de caballería salieron por una de las puertas y lanzaron un ataque sorpresa. El choque fue breve pero brutal. Los jinetes romanos, frescos y bien alimentados, cayeron sobre grupos góticos que no esperaban resistencia organizada. Lanzas atravesaron pechos, espadas cortaron brazos, y los caballos pisotearon a los que caían. En cuestión de minutos, varios centenares de godos yacían muertos o heridos, y el resto se retiraba en desorden. No fue una derrota catastrófica, pero sí un recordatorio doloroso. Incluso debilitado, el imperio aún tenía dientes. Fritigerno, observando la escena desde una colina cercana, tomó la decisión pragmática. Constantinopla no caería. No ahora, quizás no nunca. Era mejor retirarse, consolidar lo ganado y esperar nuevas oportunidades. Esta retirada gótica de las murallas de la capital fue, en muchos sentidos, tan importante como la propia batalla de Adrianópolis. Demostró que los límites del poder godo estaban claros. Podían vencer ejércitos en campo abierto, pero no podían conquistar ciudades fortificadas. Esta realidad condicionaría toda la relación futura entre godos y romanos. Los godos dominarían el campo, las zonas rurales, los caminos. Roma conservaría las ciudades, los puertos, los centros administrativos. Era un equilibrio frágil, tenso, pero que permitía cierta coexistencia. Mientras los godos se alejaban de Constantinopla, en Occidente se gestaba la respuesta imperial. El joven emperador Graciano, al recibir la confirmación de la muerte de Valente, se encontró ante un dilema existencial. Técnicamente, podía reclamar el control de todo el imperio, tanto Oriente como Occidente. Pero sabía que gobernar esa inmensidad desde una sola corte era imposible. Además, tenía sus propias guerras en el Rin y problemas internos en Galia. Necesitaba un colega, alguien de confianza que pudiera tomar las riendas del Oriente y enfrentar la crisis gótica. El elegido fue Teodosio, un hispano de familia militar, hijo de un famoso general que había caído en desgracia años atrás. El propio Teodosio había servido en campañas militares en Britania y en los Balcanes, demostrando capacidad táctica y liderazgo. Pero quizás lo más importante era su carácter, pragmático, duro cuando era necesario, pero también capaz de negociar y de ver más allá del orgullo imperial. En enero del 379, en la ciudad de Sirmio, Graciano proclamó a Teodosio como Augusto de Oriente.
El imperio volvía a tener dos cabezas, pero esta vez con una diferencia. El nuevo emperador oriental heredaba no un trono estable, sino un desastre que había que reconstruir desde los cimientos. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Teodosio llegó a Constantinopla en el verano del 379, poco menos de un año después de Adrianópolis. La ciudad todavía olía a miedo. Las calles, normalmente bulliciosas, mostraban menos actividad. Los mercados tenían menos productos, porque las rutas comerciales desde el interior seguían siendo peligrosas. En los barrios más pobres circulaban historias de pueblos enteros desaparecidos, de familias que nunca regresaron de sus granjas. El nuevo emperador escuchó todos estos relatos, consultó con los supervivientes militares, estudió mapas y finalmente llegó a una conclusión que muchos consideraron herética. No podía simplemente aplastar a los godos. No tenía el ejército para hacerlo. La estrategia de Teodosio se basó en tres pilares. Primero, reconstruir el ejército oriental mediante reclutamiento intensivo en las provincias que aún controlaba: Asia Menor, Siria, Egipto. Segundo, usar tácticas de desgaste contra los godos, evitando batallas campales decisivas y prefiriendo emboscadas, ataques a grupos aislados y asedios a posiciones góticas mal defendidas. Tercero, y más importante, dividir a los godos mediante diplomacia, ofreciendo acuerdos a algunos líderes mientras combatía a otros. Los años 379, 380 y 381 fueron de guerra irregular. No hubo una segunda Adrianópolis, ni de un lado ni del otro. Teodosio enviaba columnas de caballería que atacaban campamentos góticos al amanecer, capturaban prisioneros y se retiraban antes de que llegaran refuerzos. Los godos, por su parte, seguían moviéndose, saqueando, pero también empezando a cansarse. Las familias góticas, que habían vivido en movimiento constante desde que cruzaron el Danubio en el 376, anhelaban estabilidad. Las mujeres querían casas donde criar a sus hijos. Los ancianos deseaban morir en paz. Los jóvenes guerreros soñaban con tierras propias donde establecerse como hombres libres. Fritigerno, el héroe de Adrianópolis, desapareció de los registros históricos alrededor del año 380 o 361. No se sabe con certeza si murió en combate, por enfermedad o simplemente se retiró. Su ausencia dejó un vacío de liderazgo entre los godos, que se fragmentaron en varias facciones con distintos jefes. Esta fragmentación jugó a favor de Teodosio, que pudo negociar con unos mientras presionaba militarmente a otros. Algunos grupos góticos aceptaron asentarse en zonas específicas a cambio de tierras y un estatus protegido. Otros siguieron resistiendo, pero cada vez más aislados. El punto culminante de este proceso llegó en el año 382, cuando Teodosio firmó un tratado formal con los principales líderes góticos supervivientes. El acuerdo, negociado probablemente en la ciudad de Constantinopla o en sus cercanías, establecía que los godos serían asentados en la provincia de Tracia como foederati, pueblos federados, a cambio de tierras cultivables y el derecho a vivir bajo sus propias leyes internas. Los godos debían proporcionar soldados al ejército imperial cuando se les requiriera. No serían ciudadanos romanos en el sentido pleno, pero tampoco extranjeros enemigos. Ocupaban una categoría intermedia, algo sin precedentes en esa escala. Este tratado del 382 fue revolucionario y polémico. Por primera vez, Roma aceptaba dentro de sus fronteras a un pueblo entero que mantenía su identidad colectiva, sus jefes tribales y sus costumbres. No eran colonos individuales dispersos e integrados, eran una nación dentro del imperio. Para algunos romanos tradicionalistas, esto era una traición a todo lo que Roma representaba.
¿Cómo podía el imperio permitir que bárbaros vivieran en su territorio sin romanizarse completamente? Pero Teodosio y sus asesores entendían la realidad. No había alternativa viable. El ejército no podía expulsarlos y seguir combatiendo indefinidamente solo debilitaría más al imperio. Desde la perspectiva gótica, el tratado también era ambiguo. Por un lado, finalmente tenían lo que buscaban desde que cruzaron el Danubio: tierras, seguridad relativa, reconocimiento. Por otro, seguían siendo dependientes del poder imperial, obligados a luchar en guerras que no siempre consideraban propias. Además, vivían en una provincia devastada por años de guerra, donde debían reconstruir prácticamente desde cero. Las cosechas tomaban tiempo, las casas debían ser edificadas y la desconfianza mutua entre godos y romanos locales permanecía como una llaga abierta. En los años siguientes al tratado, los godos cumplieron su parte del acuerdo con sorprendente disciplina. Cuando Teodosio necesitó tropas para campañas contra usurpadores en Occidente, contingentes góticos marcharon junto a las legiones imperiales. En la batalla del río Frígido en 394, donde Teodosio enfrentó al usurpador Eugenio, los guerreros góticos formaron parte del ejército imperial y sufrieron bajas enormes en los combates más duros. Algunos historiadores sugieren que Teodosio usó a los godos deliberadamente como carne de cañón, sacrificándolos para debilitar su poder a largo plazo. Sea o no cierto, lo que quedó claro fue que la línea entre romano y bárbaro se difuminaba cada vez más. Mientras tanto, el impacto psicológico de Adrianópolis seguía resonando. Los intelectuales romanos comenzaron a escribir sobre la batalla como símbolo de decadencia. Ambrosio de Milán, influyente obispo cristiano, vio en la derrota un castigo divino por los pecados del imperio, especialmente por el arrianismo de Valente. Otros, como el historiador Ammiano Marcelino, que vivió la época y escribió sobre ella, trataron de analizar las causas militares y políticas del desastre, identificando errores tácticos, problemas de inteligencia y fallos de liderazgo. Pero más allá de las explicaciones, lo que nadie podía negar era el cambio fundamental en la relación de fuerzas. Antes de Adrianópolis, los pueblos germánicos eran vistos como amenazas externas, problemas de frontera que se resolvían con expediciones punitivas. Después de Adrianópolis, quedó claro que esos pueblos podían no solo derrotar a Roma en campo abierto, sino también integrarse dentro del sistema imperial de formas que transformaban la naturaleza misma de ese sistema. El imperio ya no era una entidad étnica y culturalmente homogénea que irradiaba desde el Mediterráneo. Se estaba convirtiendo en un mosaico de pueblos, donde el poder militar residía cada vez más en manos de hombres de origen germánico. Este proceso se aceleró en las décadas siguientes. Generales como Estilicón, de padre vándalo y madre romana, llegaron a controlar prácticamente el imperio occidental. Alarico, un noble visigodo que había servido en el ejército imperial, se convertiría en el líder de los godos tras la muerte de Teodosio en 395 y terminaría saqueando Roma en 410. Ese saqueo de Roma, aunque la ciudad ya no era capital política, tuvo un impacto simbólico devastador en todo el mundo mediterráneo. San Jerónimo, refugiado en Belén, escribió con horror que la ciudad que había conquistado el mundo entero había sido conquistada. ¿Era este el legado final de Adrianópolis? Ver a los descendientes de aquellos refugiados del Danubio entrando por las puertas de la ciudad eterna. Sin embargo, sería injusto culpar solo a Adrianópolis de la caída de Roma. El imperio occidental colapsó por una combinación de factores: crisis económica, inestabilidad política, divisiones religiosas, presión de múltiples pueblos bárbaros y, quizás, lo más importante, una incapacidad estructural para adaptarse a un mundo que había cambiado radicalmente.
Adrianópolis fue un catalizador, un momento donde todas estas fracturas se hicieron visibles de golpe, pero no la causa única. En Oriente, donde Teodosio había sentado las bases de una política más flexible, el imperio sobrevivió. Constantinopla resistió siglos, manteniendo viva la llama de Roma en su versión bizantina. Los emperadores orientales aprendieron las lecciones de Adrianópolis. No subestimar a los enemigos, no permitir que grandes masas de pueblos armados se establecieran sin control y, sobre todo, ser lo suficientemente pragmáticos para negociar cuando la fuerza no bastaba. Esta capacidad de adaptación permitió que el Imperio Romano de Oriente durara hasta 1453, más de 1000 años después de Adrianópolis. Volvamos ahora a la pregunta central que planteamos al inicio. ¿Fue Adrianópolis el día en que Roma empezó a caer o el día en que Roma descubrió que debía transformarse? La respuesta, probablemente, es ambas cosas a la vez. Para el Imperio Occidental, que se aferró a estructuras y mentalidades cada vez más obsoletas, Adrianópolis marcó el comienzo de una espiral de declive que culminaría en 476 con la deposición del último emperador. Para el Imperio Oriental fue una dolorosa lección que obligó a cambiar, a ser más flexibles, a aceptar que el mundo ya no era el de Augusto o Trajano. Lo que resulta fascinante de esta historia es su dimensión profundamente humana. En el centro de todo, más allá de las cifras de bajas y los análisis estratégicos, hay personas tomando decisiones bajo presión extrema. Valente, enfrentado a la elección entre esperar ayuda y buscar gloria personal, optó por lo segundo y perdió todo. Fritigerno, liderando a su pueblo desde la desesperación del éxodo hasta la victoria imposible, navegó entre la necesidad de sobrevivir y la tentación de conquistar. Teodosio, heredando un desastre, eligió el pragmatismo sobre el orgullo y salvó al menos la mitad del imperio. Y están también los anónimos. El soldado romano que murió deshidratado bajo el sol de Tracia sin entender por qué había marchado tantos kilómetros para ser masacrado. La madre gótica que cruzó el Danubio con sus hijos buscando seguridad y se encontró con el hambre y la humillación. El campesino de Tracia que vio su granja arder por segunda o tercera vez y decidió que nunca volvería a plantar en esa tierra maldita. Estas vidas, multiplicadas por miles, constituyen el verdadero tejido de la historia, más allá de las grandes batallas y los tratados firmados en palacios de mármol. Adrianópolis nos enseña algo sobre la fragilidad del poder. Un imperio que parecía eterno descubrió en una tarde de agosto que la eternidad es solo una ilusión. Las legiones que habían marchado desde Britania hasta Mesopotamia, que habían construido acueductos y calzadas que duraban siglos, fueron barridas por guerreros que 2 años antes pedían simplemente un lugar donde vivir. La lección no es que los godos fueran superiores militarmente en términos absolutos, sino que Roma, en su arrogancia y en su incapacidad para gestionar una crisis de refugiados con inteligencia, creó a su propio enemigo. También nos enseña sobre las consecuencias de la mala gestión de las crisis migratorias. Los godos que cruzaron el Danubio en 376 no querían destruir el imperio. Querían salvarse de los hunos y vivir en paz dentro de las fronteras romanas. Si Valente y sus funcionarios hubieran cumplido los acuerdos, si hubieran tratado a esos refugiados con dignidad básica, la historia habría sido diferente. Pero la corrupción, el abuso y la codicia transformaron aliados potenciales en enemigos mortales. Es una lección que resuena a través de los siglos. El trato que das a los vulnerables hoy puede determinar tu destino mañana. Finalmente, Adrianópolis nos habla de la resistencia y adaptación. A pesar del desastre, el imperio no se derrumbó inmediatamente. Teodosio reconstruyó, negoció, adaptó. La civilización romana, de una forma u otra, continuó influyendo en Europa durante siglos,
a través de la Iglesia, del derecho romano, del latín que evolucionó en las lenguas romances, de la memoria cultural que seguimos estudiando hoy. Los godos, por su parte, no se convirtieron en los destructores definitivos, sino en parte de la compleja mezcla que daría origen a la Europa medieval. Reinos góticos en Hispania e Italia conservaron elementos romanos mientras aportaban sus propias tradiciones. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final, cuando miramos hacia atrás a través de más de 1600 años, la batalla de Adrianópolis se presenta no solo como un desastre militar, sino como un punto de inflexión civilizacional. Fue el momento en que dos mundos, el romano y el germánico, chocaron de la forma más violenta posible y descubrieron que, les gustara o no, tendrían que aprender a coexistir. De esa coexistencia forzada, traumática y sangrienta, nacería eventualmente la Europa que conocemos. En esa llanura de Tracia, bajo el sol despiadado de un día de agosto, no solo murió un emperador y su ejército, murió también una idea. La idea de que Roma era invencible, de que las fronteras eran absolutas, de que el mundo se dividía limpiamente entre civilizados y bárbaros. Lo que nació en su lugar fue algo más confuso, más complejo, más humano, un mundo donde las identidades se mezclaban, donde los enemigos de ayer podían ser los aliados de mañana, donde la supervivencia dependía no de la fuerza bruta, sino de la capacidad de adaptarse, negociar y evolucionar. La historia de Adrianópolis no termina con la batalla, ni con el Tratado del 382, ni siquiera con la caída de Roma en 476. Continúa en cada momento donde sociedades deben decidir cómo tratar a los que llaman a sus puertas, en cada instante donde el orgullo debe ceder ante la prudencia, en cada encrucijada donde lo que fuimos choca con lo que debemos ser para sobrevivir. Y en ese sentido, aquella tarde sangrienta en Tracia sigue siendo nuestra contemporánea, hablándonos a través de los siglos sobre las consecuencias de nuestras elecciones. En el polvo y la sangre de Adrianópolis cayó el mito de Roma eterna. Pero de esas cenizas surgió algo que, en su mezcla imperfecta de tradiciones romanas y energía germánica, construiría eventualmente el mundo medieval, el Renacimiento y todo lo que vino después. La batalla no fue el fin de la historia, sino su transformación. Y esa, quizás, sea la lección más profunda, que incluso los desastres más absolutos pueden ser el comienzo de algo nuevo, si quienes los sobreviven tienen la sabiduría de aprender de ellos.